Hello guys, welcome to this session. Today is our session for week number 8. And well, we're going to check models of obligation and advice. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 8, correspondiente a la semana número 8, en la cual estaremos revisando los verbos modales referentes a la obligación, para expresar obligación y para expresar consejo. ¿Ok? O sugerencia. And well, bienvenidos y bienvenidas. Let's start with the agenda or the index for this session. And here, first we have the objective, then we have what are modal verbs, short explanation of what are modal verbs. Then we have the models of obligation. Well, we'll see more in the models. First on the obligation. Then we're going to check the models of advice. And then we have a further practice. Okay. So, la agenda para el día de hoy, chicos y chicas, comenzamos con el objetivo, seguido de una explicación breve de qué son los verbos modales. Después tenemos los verbos modales para expresar obligación. Después tenemos los verbos modales para expresar consejo. Y bueno, por último tenemos un ejercicio de práctica. Que bueno, es un cajón. Okay, so the objective says, by the end of the lesson, students, you, will be able to identify and use models of obligation and advice. Dice, para el final de la sesión, ustedes estudiantes serán capaces de poder identificar y utilizar los verbos modales para expresar obligación y para expresar consejo. Okay? Let's continue. So, it says in here, what are modal verbs? Well, the answer is modal verbs are a part of a larger category called auxiliary verbs, which are verbs that cannot be used on their own. You have to use these verbs with another verbs. They need to be accompanied by another verb, which is the main verb, which indicates the action of the sentence. Sometimes modal verbs are called modal auxiliaries, but this is just a matter of name. Could be called modal verbs, could be modal auxiliaries, or also could be just name auxiliaries. Modal verbs are used to express ability, obligation, permission, assumption, probability, and possibility, requests and offers, also advice. Each modal verb can have more than one meaning, which depends on the context of that sentence, of the sentence or question. So modal verbs, we don't have a lot of modal verbs. We have just a few ones, but these modal verbs could have different meanings depending on how to use those. Okay. And well, now let me explain this in Spanish. ¿Qué son los verbos modales, chicos y chicas? Bueno, los verbos modales, que también son llamados verbos auxiliares o modales auxiliares o solamente auxiliares, son, pertenecen a una categoría de verbos que es muy extensa, la cual dicha categoría nos dice que estos verbos, los verbos modales, no pueden ser utilizados por sí solos, es decir, los verbos modales por sí solos no tienen un significado. Sí lo tienen, pero no pueden estar solos en la oración. ¿Okay? Deben de estar siempre acompañados de otros verbos. Es decir, un verbo modal siempre va a complementar al verbo principal de la oración. Por eso se les llama auxiliares o modales. Y bueno, estos verbos modales se pueden utilizar para expresar habilidad, obligación, permiso, una asunción, probabilidad o posibilidad. Hacer un pedido, pedir algo, u ofrecer algo, también para dar un consejo. Cada uno de estos verbos modales, dependiendo de cómo se esté usando, es el significado que va a tener. No tenemos muchos verbos modales, lo que sí es que dependiendo cómo se usen es la traducción.
que se tiene. And well, in here it says, the structure for modal verbs, structure with modal verbs. La estructura que utilizamos con los verbos modales. And says, a modal verb is followed by another verb in the base form. I mean, the infinitive without the word to. And they are not conjugated. We don't add an S in third person. For example, I can speak English. He can speak Spanish. She can speak Spanish. We do not say, I can speak English because it doesn't make sense, or he can speak Spanish because it doesn't make sense, or she can speak Spanish because it doesn't make sense, even this form. The structure, the main structure is subject plus modal verb plus main verb plus the complement, okay? Subject, I, modal verb, can, main verb, speak, and complement, English. This is important. We do not add to the main verb. We do not add an S to the main verb, and we don't add an S to the modal verb, okay? La estructura de los verbos modales es sencilla, chicos, chicas. Estos verbos modales siempre, es decir, sí o sí, tienen que ir acompañados de otro verbo. Es decir, no pueden estar solos en la oración. Algunos sí, pero luego lo vemos. En general no pueden estar solos. Y bueno, tampoco podemos conjugarlos, es decir, agregarles la S al final, o tampoco podemos conjugar el verbo principal, es decir, agregarle la S al final. Y bueno, a grandes rasgos, la estructura básica de los verbos modales es sujeto más verbo modal, más verbo principal en su forma base, más un complemento. Por ejemplo, I can speak English, puedo hablar inglés, he can speak Spanish, she can speak Spanish. Con respecto a las advertencias que tenemos, no podemos agregarle to al verbo principal, es decir, que yo no puedo decir I can speak English. Tampoco lo podemos conjugar. He can speak Spanish es incorrecto. Lo correcto es he can speak Spanish. Sin la S en speak. Y tampoco se puede conjugar el verbo modal. She can speak Spanish es incorrecto. Lo correcto es she can speak Spanish. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí con la estructura, con lo que son los verbos modales? Chicos y chicas. ¿Preguntas? ¿Los escucho? No, teacher. No. ¿Los demás? ¿Todo bien? ¿Me detengo? ¿Me regreso? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, si hay alguna duda, pueden escribir en el chat o me pueden interrumpir. No, siéntanse con la confianza de que pueden hacerlo. Okay? So, the modal verbs in negative sentence, what happened? What happened with them? So, the modal verbs in negative sentence follow the following structure. Subject plus modal verb plus not plus main verb. So, an example of this, you must not walk on the ground. We have the subject, which is you. We have the modal verb, which is must. We have the negative particle, which is not. And we have the main verb, which is walk. And then we have the complement, on the grass. Another example, he cannot speak Arabic. And we should not be late. Sorry. As you can see in the examples above, contractions of modal verb plus not are normally possible. The negative of can is cannot, or can't, should not, or shouldn't, must not, or mustn't. La forma negativa de la estructura, bueno, es sencilla. Comenzamos con un sujeto seguido del verbo modal más la partícula negativa not, más el verbo principal y un complemento. Ejemplo, you must not walk on the grass. Tú no puedes caminar en el pasto, o pudiéramos decir, en vez de must not, pudiéramos decir mustn't. You mustn't walk on the grass. He cannot speak Arabic, or he can't speak Arabic. También podemos decir, we should not be late, or we shouldn't be late. Si se dan cuenta, la forma negativa de los verbos modales es verbo modal más partícula negativa not. Lo podemos utilizar en su forma completa, que es
must not, cannot, should not, o lo podemos utilizar en su forma contracción, que es mustn't, can't, or shouldn't. Cualquiera de las dos formas es correcta. Y la forma interrogativa, the questions with the modal verb. So the questions with the modal verb, well, are like the same, like in the present or future tense. We start with the modal verb, then we have the subject, then we have the verb in the base form of the infinitive. For example, may I help you? Can I help? I'm sorry. Can I have another piece of cake, please? Would you like to come with us? You can see here, we start with the modal verb, then we have the subject, then we have the main verb of the sentence, and then we have the complement. Can, modal verb, subject I, have is the main verb, and another piece of cake, please, is the complement. Would is the modal verb, you is the subject, like is the verb, the main verb, and then we have the complement, which is to come with us. Las preguntas con los verbos modales, bueno, como con todos los verbos auxiliares, los verbos modales, estas preguntas, para empezar, nos arrojan respuestas de sí y de no, son preguntas cerradas. Y la estructura que conllevan a estas preguntas es, bueno, comenzar con el verbo modal, seguido del sujeto, más el verbo principal y un complemento. Ejemplo de esto, may I help you? Tenemos may, que es el verbo modal, I, que es el sujeto, help, que es el verbo principal, y you, que es el complemento. También tenemos un ejemplo con can I have another piece of cake? Y también tenemos un ejemplo con would you like to come with us? Okay. Lo importante es que recuerden, oraciones afirmativas, sujeto, verbo modal más verbo principal, oraciones interrogativas, sujeto, verbo modal más partícula negativa not más verbo principal, y oraciones interrogativas, es decir, preguntas. Comenzamos con el verbo modal más sujeto más un verbo en verbo principal. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Disculpe, chicos. ¿Preguntas? Todo bien. ¿Dudas que tengan? ¿Todo bien? Ok. Let's continue then. Vamos a continuar. No teacher, dice Dani. Ok. Vamos a continuar. Vamos a ver primero los models of obligation. Let's say first the models of obligation. And the models of obligation strictly are just one. Must and its negative form, which is mustn't, which is used to talk about a prohibition, something that is forbidden. In addition, we're going to check have to. Have to, it is not considered a modal verb. It is considered a semi-modal or a main verb. But this is, I will explain this later, but first must, then mustn't, and then have to. Okay, so the most, well, must or most, is a modal auxiliary verb, and it's followed by a main verb, and the basic structure is subject plus auxiliary plus main verb. This is the main verb is always the same form base look, and well, you have to look at these examples. The important part in here, guys, is that we are going to use must when we talk about an obligation that we are imposing to us. I mean, a personal obligation. I must do this thing because I need to do it. This is personal, okay? It's an obligation from me to me, for me to me. And the structure is what we already saw, okay? Because in here, in general, must expresses personal obligation, must expresses what the speaker, I mean the person who speaks, thinks is necessary. Must is subjective. For example, I must stop smoking. You must visit us soon. He must work harder. Okay. In each of the above cases, the ones we have above, the obligation is the opinion or idea of the person speaking. In fact, it is not a real obligation.
It is not imposed from outside. And we can use must to talk about the present or the future. The past, no, only present or future. For example, I must go now, or I must call my mother tomorrow. I must go now is in present. I must call my mother tomorrow is in future. Okay? We cannot use must to talk about the past. In this sense, we have to use, or we must use have to, but we'll see this more in depth later. Ok, los usos que tienen must. En primer lugar, bueno, que sepan, must se utiliza para expresar una obligación personal, algo que yo me estoy imponiendo a mí mismo. Es decir, es una opinión o lo que yo pienso que es necesario. El uso de must es subjetivo, ¿ok? Chicos, les encargo el micrófono, por fin. El uso de must es subjetivo. ¿Por qué? Porque se está expresando lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿ok? Por ejemplo, I must stop smoking. Yo debo dejar de fumar. You must visit us soon. Tú debes visitarnos pronto. He must work harder. Él debe trabajar duro. ¿Okay? Aquí en estos ejemplos estoy expresando lo que yo pienso se debe de hacer, más no lo que es obligado, más no lo que es objetivo, es decir, lo estoy expresando desde la subjetividad. Dice, en cada uno de los casos anteriores, la obligación, o lo que se expresa como obligación, es una opinión o una idea personal de quien habla. De hecho, esta no es una obligación real, no es una obligación que se nos imponga desde el exterior, es decir, que se nos imponga desde alguien más, como una ley o una regla. ¿Okay? Podemos utilizar must para hablar del presente y del futuro, nada más. No podemos utilizar must para hablar del pasado. Para hablar del pasado utilizaremos have to. Por eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? En un momento más. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí con must? Preguntas con el uso de must. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Te escucho? El de must no es sinónimo de should. No, no, porque es obligado. Should es una sugerencia, que es lo que vamos a ver más adelante. Should te sugiere, tú sabes si lo haces o no lo haces. Y must sí te está obligando, pero no es una obligación que se nos imponga por la ley o por regla. Es una obligación que yo estoy imponiéndole a alguien más. ¿Okay? Hasta cierto punto es una orden, pero moderada. Que yo, la persona que está hablando, o usted, la persona que está hablando, le impone a alguien más o se impone a sí mismo. Por otro lado, should es una sugerencia. ¿Okay? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No. Okay. Bueno, y aquí tenemos una tablita en la cual ahorita regresamos a la tablita. Ok. No, vámonos a have to. Let's see what have to give us. ¿Qué pasa con have to? Well, in general, have to expresses impersonal obligation, something that is imposed to us, and the subject of have to is, well, the subject of have to is obligated to or forced to act by a separate external power. For example, the law or school rules. Have to is objective, while must is subjective. And well, in here we have some examples. So the first one, in France, you have to drive on the right. In England, most children have to wear a uniform. John has to wear a tie at work. Okay. In each of the above cases, the obligation is not the subject's opinion or idea. The obligation comes from outside. We can use have to in all tenses and also with modal auxiliaries. Okay. We conjugate it just like just like any other main verb. And here are some examples. For example, if you use have to in the past tense, well, instead of have to, we use had to.
I had to work yesterday. If we use it in the present, I have to work today. He has to work today. In the future, I will have to work tomorrow. In the present continuous, she's having to wait. Present perfect, we have had to change the time, and with the modal may, they may have to do it again. So the one that is important to us is the past and the present simple. Okay. Now let me explain this in Spanish. ¿Qué sucede con have to? Bueno, have to realmente no es considerado un verbo modal porque tiene la función de un verbo principal. Sin embargo, expresa obligación como un verbo modal. Expresa varias cosas, pero uno de sus usos es para expresar obligación, como los verbos modales. Sin embargo, esta es una obligación objetiva. Es algo que se nos está imponiendo. ¿Por qué se nos impone? Bueno, porque es la ley o porque son las reglas de la escuela o las reglas de mi trabajo. No es algo que yo me estoy imponiendo a mí mismo o le estoy imponiendo a alguien. Es decir, no es una idea que yo tengo y se la impongo a alguien más, sino ya es una regla, una ley, algo que nos está imponiendo a nosotros. Por eso have to es objetivo y must es subjetivo. ¿Por qué es objetivo have to? Porque sigue las reglas, es algo que es externo. ¿Por qué es subjetivo must? Porque es una idea, una opinión de nosotros. Ejemplo de have to, dice, in France, you have to drive on the right. En Francia, tú tienes que manejar a la derecha. In England, most school children have to wear a uniform. En Inglaterra, la mayoría de los niños en la escuela tienen que utilizar uniforme. John has to wear a tie at work. John tiene que usar una corbata en el trabajo. En cada uno de estos casos, la obligación no es la opinión o idea de una persona, de un sujeto, sino que esta obligación viene de fuera, es decir, es una regla, una ley de la escuela, del trabajo. Podemos utilizar have to en todos los tiempos verbales y también lo podemos mezclar con verbos auxiliares. Por eso les digo que have to no es considerado un verbo auxiliar, aunque sí tiene un uso de verbo auxiliar. Y bueno, se puede conjugar. Aquí tenemos la tablita para ver todas las conjugaciones. Sin embargo, lo que nos interesa es el pasado y el presente. ¿Por qué el pasado y el presente? Porque, bueno, para empezar con must, no podemos expresar presente, no podemos expresar pasado. Sin embargo, con have to sí podemos expresar tanto pasado, presente y futuro. ¿Sí? Entonces, have to, si queremos expresar una obligación en pasado, obviamente que no sea personal, mi idea o mi opinión, vamos a utilizar have to. Si estoy expresando una idea o una opinión, no puedo, para empezar, no la puedo expresar en pasado, debo expresarla en presente o en futuro y la debo expresar con must. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta, profe. Otra vez, Dígame. disculpe. No, perfecto. ¿Existe alguna regla para diferenciar cuándo usar have y has? Sí, utilizamos have con los pronombres I, you, we, they. Yo, nosotros, ustedes, tú o ellos. Y utilizamos has en presente con los pronombres he, she, it. Él, ella y ellos. ¿Ok? O Es I, la regla. puede ser. ¿Mande? O I, o cuando se refiere a uno mismo también, ¿no? Por ejemplo, Para John I, has to. no. No. Para I es have. I have to. Vale. Ujú. Ok, Podemos ok. hacer esto, pero con el verb to be, es decir, utilizar was. Was que se utiliza con he, she, it, bueno, se aplica con I. Pero con el verbo to have, que es tener, bueno, en este caso que es el verbo modal que expresa Ya. obligación, no podemos utilizar have con I. Debe de ser he, she, it Está solamente. incorrecto. Sí, es incorrecto. Ok. Sí, si no, no tendría sentido. ¿Sí? Bueno, estructuralmente es incorrecto. La gente, si ustedes se equivocan y lo utilizan, la gente les va a entender. Probablemente los van a corregir, pero sí los van a entender. ¿Okay? También para que no se asusten, no me van a entender, no, sí les entienden. La gente es muy mala, Lo dejan corrige, pasar. entonces, a veces, pero por lo Sí. general sí, en especial si son americanos, ponen ahí el dedo Son de que sí, piquis. Sí. te equivocaste.
Entonces, pero no pasa nada. Todos nos equivocamos. Somos humanos. Okay. Okay, so another question. Profesor, entonces sí se puede usar en pasado, en presente y futuro, que acabamos de ver. Ok, Así es. bueno, entonces esa era mi duda. Si have to aplica para presente, pasado y futuro, mientras que must solamente aplica para presente y futuro. Okay. Ahora, tenemos mustn't. Mustn't no expresa una obligación, sino expresa una prohibición. Mustn't. Y dice, we use of must not or mustn't. Must not expresses prohibition, something that is not permitted, not allowed. The prohibition can be subjective, the speaker opinion, or objective, a real law or a real rule. And well, here we have some examples. I mustn't eat so much sugar. You mustn't watch so much television. Policemen mustn't or must not drink on duty. If you can see here, the first one, I mustn't eat so much sugar, you mustn't watch so much television, both are subjective, are my opinion, the speaker's opinion. But students must not leave bicycles here, and policemen must not drink on duty, are objectives, are rules we have to follow, okay? Also, we can use must not to talk about the present. Well, it is used to talk about the present or to talk about the future. For example, visitor mustn't or must not smoke. This is in present. I mustn't forget Sarah's birthday. This is in future, okay? We cannot, this is not allowed, use must not or mustn't to talk about the past. We use other structures to talk about the past, for example, not allowed or couldn't, okay? But mustn't, it's not used to talk about the past, okay? El uso de must not o mustn't. El negativo must not o mustn't expresa una prohibición, algo que no está permitido realizar. Esta prohibición puede ser tanto subjetiva, es decir, la opinión de quien habla, como objetiva, una regla o una ley. Y bueno, vamos a ver los ejemplos. El primero y el segundo ejemplo son prohibiciones subjetivas, es decir, la opinión de la persona que habla. I mustn't eat so much sugar. No debería comer, no tengo que comer tanto azúcar, no debo comer tanto azúcar. You mustn't watch so much television. Tú no debes o no tienes que ver tanta televisión. Mientras, o está prohibido que veas tanta televisión. Mientras que los siguientes dos ejemplos, student must not leave bicycles here and policemen must not drink on duty. Los estudiantes no deben de dejar sus bicicletas aquí o los policías no deben tomar cuando están en turno, son prohibiciones objetivas, es decir, que son una ley o una regla que debemos seguir. Mustn't solamente se puede utilizar para hablar del presente o futuro. Sin embargo, si queremos hablar del pasado, tenemos otras formas para hacerlo. Es decir, podemos utilizar not allowed o couldn't, que es otro verbo modal. Okay. ¿Dudas hasta aquí con mustn't? La contracción es opcional, es decir, no porque sea subjetivo, o sea, lo puedes usar o no, ¿verdad? La contracción mustn't, ¿esta? Ajá. Sí, no, eso es opcional. Pueden utilizar must not o mustn't, cualquiera de las dos es correcto. En esos primeros Sí, dos no. ejemplos es como sugerencia, ¿no? Es la suggestion, algo así. Es opinión No como una personal del... sugerencia. Es que una sugerencia la haces o no la haces, tú decides. Pero con mustn't es una prohibición. No debes hacerlo, está prohibido que lo hagas. ¿Sí? Vale. Como Es avisando, decir, digamos. no tienes opción de hacerlo o no hacerlo. Es decir, no se va a hacer y no se va a hacer. Pero es porque yo lo estoy diciendo. Yo, la persona que habla, te lo digo, te lo prohíbo. Mientras que con shouldn't, should not, que es la forma negativa de should not. Si estoy sugiriendo, you shouldn't eat so much sugar.
tú no deberías comer tanto azúcar, pero bueno, al final del día tú sabes si sigues comiendo o no. Ok. ¿Ok? Ok. Esa es la diferencia con el must. ¿Alguna otra duda? Maestro, buenas Ujú. tardes. Hola, Sí, buenas tardes. yo me adelanté y ya hice el Scrum Scorn. sí, el Scrum. Y hay una, en la pregunta número 3 decía, you must, obviamente, o mustn't, forget your birthday's mother. It's very important. Entonces yo primero seleccioné el mustn't porque dije, tú no debes olvidar el cumpleaños de tu mamá porque, o sea, es tu mamá, no se te debe pasar, ¿verdad? Entonces, escogí esa Sí, y sí. me lo puso como un error. Yo creo que eso es un error del sistema porque sí Sí. debería de ser mustn't, ¿no? No, sí, es un error del scorn. Bueno, ya no se puede modificar el scorn. Aquí, aclaración, escojan must, es la respuesta correcta. Sí, fíjese, me mandó mensaje una compañera de ustedes el lunes, martes, diciéndome esto. Y ya lo canalicé yo con mi jefa, ¿no? Mi superior. Y ella sí me hizo la corrección de que, ay, Francisco, fíjate que cuando estuvimos configurando los scorns, son paquetes de datos que mandan a los maestros de inglés, se nos pasó la respuesta. La Bueno, verdad, entonces yo es must. escogí la equivocada, dije, porque yo no quiero sacar un 8, yo quiero sacar un 10. Pero sí Sí, vi no, que era un escogen error. must. Es Ok, un error, en efecto. de acuerdo. Es un error. Lo Thanks. correcto es mustn't. Pero Es para que must. el scorn se los marque bien, debemos de escoger must. Okay. Ok, Eso es lo correcto. gracias. No por nada, ¿alguien más tiene una duda? No, profe, solo para decir que nos pasó lo mismo. Yo Sí, hasta sí, yo dije, sé. ¿por qué me lo puso mal? Está bien. No, es Y un error dije, del scorn, no es error de ustedes. sí, profe, gracias. No, por nada. En caso de que ya hayan agotado sus 3 intentos, bueno, me mandan mensaje y a lo mejor les puedo habilitar otro intento para que lo corrijan. ¿Ok? Bueno, pero dudas con respecto a mustn't, chicos y chicas, No, No. profe. ¿todo bien? Bueno, Todo. vamos a continuar entonces con los modales de consejo, advice. Okay, so now we have models of advice. And the model of advice by excellence is should. And well, let's find out no, this is not, but this is it. Okay, should have many usage. The first usage of should is to give advice or to give a recommendation or to give a suggestion. Okay, but it has another usage, which are not quite important for this session. Yeah, those are not important for this session, but we're going to review them as well as the first one. So the first usage is to give advice, a recommendation, or a suggestion. This is to say that is the right thing to do or the correct thing to do. I mean, it's the right thing to do, but it doesn't mean that you are going to do that thing. Okay. For example, I think you should study for the test so that you don't fail. Your hair is too long. You should get a haircut. You really should go to the new restaurant on Main Street. So those are suggestions. Those are advice. You can follow or not. Just you have the last word. The second use is to express a situation is likely in the present, something that it's likely to happen in the present. For example, Mary should be at home by now. Give her a call. Or he should have the letter by now. I sent it a couple of weeks ago. Okay. Also, the third use expresses that a situation is likely in the future, like a prediction. They should win the game because they are a much better team, or it should be fine tomorrow. Okay. Also, it's used to express an obligation that is not as strong as must. It's not strong. You have the last word, and sometimes should is used instead of must to make rules. Not always, sometimes. It is preferable to use must because it is stronger than should.
Should it all, no, sometimes or most of the time is taking just an advice. Okay, so orders or instructions sound more polite when you use should, and when you use must sound rude. Okay, this may appear more frequently on formal notices or on information sheets. Okay, for example, on hearing the fire alarm, hotel guests should leave their room immediately. Passengers should check in at least 2 hours before departure time, and so on. All of the above examples sentence can have must instead of should, making the obligation stronger and less polite. Okay. And well, the use 5, 6, and 7 are not for us yet. Okay. ¿Qué sucede con should? Should, bueno, tiene el uso principal de should. El uso principal de should es el dar un consejo, hacer una sugerencia o dar una recomendación. Sin embargo, tiene otros usos que, si bien no es raro que no se usen, si se usan, no es lo más pertinente para esta unidad. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en dar un consejo. Y bueno, si vamos a dar un consejo con should, es porque estamos diciendo que es lo correcto, que es lo que se debe de hacer, es lo correcto, ¿ok? Por ejemplo, does your tooth still hurt? You should make an appointment with the dentist. Aún te duelen los dientes, aún te duele la muela, deberías hacer una cita con el dentista, es lo correcto, ¿no? I think you should study for the test so that you don't fail. Yo creo que deberías estudiar para el examen, así no reprobarás. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo correcto. También se puede utilizar should para expresar una situación probable en el presente. Por ejemplo, Mary should be at home by now. Give her a call. María ya debería estar en casa. Hazle una llamada o llámale. Otro ejemplo, he should have the letter by now. I sent it a couple of weeks ago. Él ya debería tener la carta en estos momentos. Yo la mandé hace unas semanas, un par de semanas atrás. También se puede utilizar para expresar una situación que es probable en el futuro, es decir, como una predicción. Por ejemplo, they should win the game because they are much better team. Ellos deberían de ganar el juego porque son el mejor equipo, un equipo mejor. I passed the check yesterday, so it should arrive this week. Yo publiqué el cheque al día de ayer, que debería de llegar esta semana, o it should be fine tomorrow. Debería de estar bien el día de mañana. Ahora, el punto número 4 es el importante también. Should se puede utilizar para expresar una obligación. Sí. ¿Cuándo lo utilizamos para expresar una obligación? Cuando estamos haciendo un escrito muy formal. ¿Por qué? Porque el uso de must para expresar una obligación es rudo, no es cortés. Y el uso de should para expresar una obligación es cortés, es decirlo suavecito. Pues, en otras palabras más del argot popular, should es darle una orden, obligar a alguien a que haga algo de manera suave, de manera cortés, mientras que must es hablar de manera ruda. ¿Okay? Ahora, en estos casos, should y must se pueden intercambiar. Son intercambiables, podemos utilizar uno, podemos utilizar el otro. Mustn't, no. Solamente should y must. La forma negativa de mustn't no se puede utilizar aquí. Solamente should o must. Estos son los que son intercambiables. Ejemplo, you should never lie to your doctor. Tú no deberías o no debes de mentirle a tu doctor. Podemos utilizar should o podemos utilizar must. You must never lie to your doctor. Nunca debes de mentirle a tu doctor. Si le echamos mentiras, pues nos da medicina incorrecta. No nos cura. ¿Okay? Y bueno, esto sería todo porque el uso 5, 6 y 7 aún no es de interés de nosotros. ¿Por qué? Porque es para los tiempos perfectos. Y los tiempos perfectos aún no los vamos a ver. Ni continuos. ¿Qué sucede con shouldn't? Shouldn't es la forma negativa de should. Es decir, que bueno, es para expresar expresar que no se debe de hacer algo. We use shouldn't to advise not to do something, usually because it's bad or wrong to do. Okay?
You shouldn't throw your litter on the street. We shouldn't leave without saying goodbye. He shouldn't play with those wires if he doesn't know what he's doing. Are you tired? You shouldn't work so much. You shouldn't talk like that to your grandmother. So in those examples, we are saying that you don't have to do this thing because it's not right, it's wrong, ¿ok? ¿Qué sucede con shouldn't? Shouldn't es la versión negativa de should y se utiliza para hablar de cosas que no debes de hacer porque es algo que es incorrecto o es malo, ¿ok? Por ejemplo, we shouldn't leave without saying goodbye. No nos deberíamos despedir sin decir adiós. ¿Por qué? Bueno, uno no sabe, a lo mejor puede pasar algo y fue la última vez que se vieron, ¿no? Are you tired? You shouldn't work so much. ¿Estás cansado? No deberías trabajar tanto. Si estás muy cansado, pues lo correcto es que no trabajes tanto. Bueno, de acuerdo a este ejemplo, ¿verdad? Pero en la vida real es otra cosa. Y bueno, para eso se utiliza shouldn't, ¿ok? Y aquí en la parte de la imagen tenemos un cuadrito en el cual pues nos dice los usos que tiene should. Eso es un resumen. Y luego agregué un Kahoot, que es el ejercicio de práctica. Bueno, hay dos ejercicios de práctica. Uno para verbos modales para expresar obligación y otro para expresar consejo. Eso es para que ustedes practiquen en su casa. No se entrega nada. Lo que se entrega es el score. Y lo que sí se hace en clase, aquí sería el Kahoot, que es algo que ya están... no me interesa comprar nada. Es lo que ya hemos estado... Con lo que hemos estado... no sirve el Kahoot. Sí. Con lo que hemos estado trabajando. ¿Ok? Podemos irnos agregando al Kahoot. Es para practicar. Ya saben, kahoot.it. O podemos escanear el código. ¿Ok? Aquí está el código. O nos podemos agregar entrando a la página kahoot.it y agregando el pin de juego que es 9901318. Okay, déjenme copiar se los comparto en el chat de la llamada. El código es 9901318. Listo. Ya lo tienen en la llamada. Ok. Vamos a esperar a los demás que se conecten. Déjenme les comparto el audio. Okay. ¿Alguien más ya realizó el score? Que también haya salido el error. No. Vamos a esperarnos un momentito en lo que se integran las personas y ahorita comenzamos. Anselmo. Bueno, Anselmo, si tiene otro intento, puede corregirlo. Nada más hay que escoger must, es lo que para que se lo marque correcto. Si no hay otro intento, me puede mandar un mensaje y te doy la posibilidad de otorgarle otro. Sí, es un error que tiene el score, Anselmo. No se preocupe. Por nada. Ok. Bueno, se pueden seguir integrando, chicos. Vamos a comenzarlo. No lo voy a bloquear. Ok, vamos a comenzar con los models of obligation.
Dice Milog, write 3 reports for his course. It's necessary. Must to, should, has to, or have to. ¿Cuál será la respuesta correcta? Must to. No, lo correcto es has to. Es necesario para su curso de la escuela. So, tiene que hacerlo, es obligado. We clean the house. Jana will be home soon. It's a good idea. We should clean the house. We must clean the house. We have to or we should to. We should. También puede ser must. Cualquiera de las dos. Okay. Correcto. You park here. You will get a ticket. It's not permitted. Es una ley. You don't have to park here, or you mustn't park here. Mustn't, exacto. Recuerden, mustn't es para hablar de prohibiciones. You pay for children, they can come in for free. It isn't necessary. No es necesario. Shouldn't, or mustn't, or don't have to, or haven't to. You don't have to. Shouldn't, you shouldn't, it isn't necessary. You shouldn't pay for children, they can come in for free. You don't have to, well, lo correcto es you don't have to. Pero shouldn't también pudiera ser. Aplica. The sign says, you keep your dog on a lead. It's necessary. Must. Again. Shouldn't. No, aquí says must. You smoke anywhere in the building. It's not permitted. Es una prohibición. You mustn't. Muy bien. La que sigue. You wear a helmet when you ride a motorbike. It's necessary. You have to. Excelente. La 8. Do children go to school on Saturdays? It's necessary. Have to. Muy bien. Y la número 9, you wear jeans to a job interview. It's a bad idea. No es una prohibición, pero es una sugerencia. You shouldn't. Excelente. Y la última dice, you pay for the coffee. It's free. It isn't necessary.
don't. You don't have to. Very good. Okay, who wins? Third is Thelma. Thank you, Thelma. Congratulations. Miriam, congratulations. And Victor, congratulations as well. Very good, guys. Muy bien, chicos. Vero y Shelo también. Muy bien. Excelente. Okay, so let's continue with this. This is just an activity and that's it. Y bueno, sería todo, chicos, por el día de hoy. Lo vuelvo a repetir, si necesitan que active otro intento para el scoring, nada más mándenme un mensaje y toda la posibilidad de hacerlo. ¿Okay? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, chicos y chicas? ¿Preguntas? ¿Los escucho? ¿No? Profe, en el caso del MEI, ese no lo abordamos aquí. No. ¿Es también? No. Es poder, pero lo vamos a ver la próxima semana o si no la próxima es la que sigue. Que es Ok, para pero hablar de habilidad. ¿Mande? sí, no, exactamente, porque es como cuando la pregunta de may I come in, may I go to the bathroom. Es como también cuando auxiliar. Sí, es un verbo modal. Y es como cuando mencionaba aquí que utilizamos should para hablar de una obligación de manera formal, de manera cortés, y utilizamos must para hablarlo de manera ruda o descortés. Bueno, can es la forma informal, ruda, y may es la forma formal, cortés. Pero eso ya lo veríamos la siguiente semana o en dos, no recuerdo bien la distribución de temas, ¿es en una o dos semanas? Ok, sí, gracias. Vamos a ver. Por nada, ¿alguien más? Oiga, profe, iba a preguntar, ¿existe algún tipo de, aquí en la universidad, algún tipo de taller de conversacional de inglés? O más adelante, o no lo sé. No, todavía no, Ah. pero estamos trabajando los maestros de inglés en un club de lectura, pero la idea es que sea conversacional. Okay, pero aún no está en stand-by. Probablemente ya el siguiente tetra esté activo, esté ya en funcionamiento, pero ya está todo listo. Nada más es que nos den pues luz verde. Oiga, profe, estaba checando ahí el programa. Me parece que en el siguiente tetra no vamos a tener inglés. ¿O? Sí, son 3 niveles. Sí. Ah, son 3 niveles. Sí. Ah, muy bien. Menos muy bien. la carrera de leyes. En leyes no Esa no lleva. No. Derecho no lleva Después inglés. Pero las demás. Después del tercer tetramestre ya no tenemos más inglés, entonces. No. Ok. No, ya no llevarían más. Vale, gracias. Bueno, pero si nos dan luz verde para el club conversacional, bueno, ahí sí podrían estar practicando, ¿sí? Porque no sería para un nivel en específico, es abierto a todo el público. Genial. Alumnos de la Universidad Ciudadana. Ahí me echa un grito si se abre. Sí, les mando la invitación, ya sea, bueno, si ya no están conmigo en nivel 1, pues ya va a ser por medio de sus maestros de nivel 2, porque es para todos los estudiantes. Okay. No, pero síganos dando usted en el nivel 2. No sé si sea posible eso, porque siempre me da nivel 1. Eso ya depende de los administrativos. No es por mí. Digo, por mí yo doy hasta nivel 3, pero ya es dependiendo lo que me asigne. Okay. Muy bien. Aparte es bueno que cambien de maestro, chicos, porque escuchan otra pronunciación, escuchan diferente vocabulario, es diferente la forma de enseñar. Eso es bueno, no crean que, ya nos va a ir mal, no, les expande el conocimiento, el que tengan diferentes maestros. Pues bueno, ¿alguna otra duda que tengan, chavos, chicos, chicas? No, maestro. Perfecto, bueno,
Si no hay dudas, me despido de ustedes. Muchas gracias por estar el día de hoy en esta sesión número 8, correspondiente a la semana número 8, Models of Obligation and Advice. Gracias por tu participación y gracias por tus preguntas. Nos vemos la próxima semana para tener nuestra sesión de síncrona. Lilia, recuérdeme la próxima semana si tengo un libro de inglés técnico que a lo mejor le puede ayudar un poco. Nada más recuérdame la próxima semana o mándeme mensaje a lo largo de en estos días para publicarlo. ¿Ok? Publicárselos, a todas las aulas. Ya quedó. Bueno. Y pues muchas gracias de nuevo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, mensaje que tengan por medio del mensajero en la plataforma. La subo ahorita terminando la clase. debe quedar lista para las 9 del día de hoy. Okay. Y pues Bye, descansen. Thank you so much. Thank you. Bye, thank Hasta you. luego. Have a good day. Chao. Have a good night. Have a good weekend either. Bye, See you guys. next week. See you. See you. Bye, guys. See you next week.